Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos al horno. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2. Para los que nos están mirando de lejos, ayer la temperatura era de 34. Hoy creo que andaba en 28, no sé ahora. Y mañana están anunciando lluvia, dicen. Pero mañana vamos a tener la casa del Señor llena, porque nadie destiñe acá, ¿no? Amén. Tienen miedo a la lluvia, así que van a venir todos mañana. Aquí, hermanos, en Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y ahora voy a pedir que ponga su atención en el final del versículo 15, donde Pablo hace esta petición a los filipenses. Dice: resplandecéis como luminares en el mundo. Y ese va a ser nuestro tema en esta tarde, resplandecer como luminares en el mundo. Pero primero vamos a colocar aquí en el púlpito un poco de la historia para entender por qué Pablo le estaba pidiendo eso a los filipenses y a nosotros: resplandecer como luminares en el mundo. Uno de los reyes griegos, de los poderosos, era de Macedonia. Su nombre era Felipe de Macedonia. Uno de sus hijos fue el famoso Alejandro Magno o Alejandro el Grande, el cual en la visión de Daniel, cuando aparece allí, en esa imagen hay una referencia al gobierno de los griegos, de los medos, de los persas, los griegos y después los romanos. Y en ese tiempo era Alejandro Magno, el hijo de Felipe. Y allí llegaron a una ciudad que se llamaba Crénedes. Era una pequeña población. Estaba allí rodeado un río famoso, minas de oro. Y había allí vertientes, había allí manantiales. Y entonces a esa ciudad le pusieron Crénedes, que significaba pequeñas fuentes o manantiales. En ese lugar, hermanos, pasaba lo que en la historia se llamaba la Vía Ignacia. La Vía Ignacia era un camino donde era de mucho comercio, de mucho tránsito por los romanos. Se viajaba de una nación a otra, si había mucho comercio, mucho negocio. La Vía Ignacia era el nombre. Y allí, en esa pequeña población, Crénedes, Felipe de Macedonia instaló sus cuarteles y trajo sus soldados. Y como todo conquistador vanidoso, le puso aquella ciudad, y hasta el día de hoy, Filipos.
Felipe, en honor a él mismo, le puso a esa ciudad Filipos. Ese no fue el único hecho importante en la historia en esa zona, sino que vamos hacia el año 42 antes de Cristo. Y allí el César romano, o Antonio César, tenía un ejército de 110.000 soldados. Y del otro lado, los famosos Casio y Bruto, así como se dice, Casio y Bruto, con un ejército de 90.000 soldados. Todos eran romanos. Y era la lucha por el poder entre Antonio César. Por supuesto que eso no está en la Biblia, eso es historia pura, ¿no? Estoy tratando de contarles qué era lo que pasaba en esos lugares para que Pablo escribiera de este modo. Así que en ese año 42 se armó una guerra que dejó miles de muertos, y ahí, según los historiadores, se destruye la República de Roma, y como resultado de esa batalla surge el Imperio Romano. Así que esa es la historia. Muchos de los soldados romanos se quedaron a vivir en esa zona, y junto con ellos sus costumbres. Trajeron todas sus inmoralidades allí, instalaron ahí. Trajeron todos sus ídolos, y también por muchos de ellos, hombres acostumbrados a la guerra, a la violencia, se potenció todo lo que es el paganismo, y ahí se podía encontrar todos los vicios que ustedes se puedan imaginar. Y en medio de todo ese clima de idolatría, de inmoralidades, de vicios, de violencia, había una pequeña iglesia llamada Filipos, que estaba llamada a sobrevivir en medio de todo eso. Pablo estaba en la prisión y escribe esta carta. Recién hoy me recordaba que 20 años atrás, siendo profesor en el seminario de Tucumán, enseñé y escribí un libro sobre Filipenses. Recién hoy recordé. Y Pablo, hermano, le enseñaba a esta iglesia a través de esa carta, que la conocemos como la carta del gozo. Y eso nos llama la atención, cómo un hombre en la cárcel, en la prisión, escribe una carta de gozo. Y esta iglesia ahora es desafiada por el apóstol. Ahora, no solamente todo ese clima del paganismo, sino que la iglesia tenía otros problemas en su interior. Tenían conflictos, tenían virus doctrinales adentro de la iglesia. Para ilustrarle un poquito de eso, y después ya entramos en el mensaje. Ahí en Filipenses también, capítulo 3 y versículo 2, para que usted vea que aparte del paganismo habían entrado falsas doctrinas, falsos maestros, había hombres que se querían apoderar del control de la iglesia, sembrando el error. El ataque de la iglesia no solamente venía de afuera, sino que tenían los hermanos que sobrevivir a los ataques internos. Y Pablo lo explica así. Dice aquí en Filipenses, el capítulo 3 y en el versículo 2. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto se está refiriendo a gente que eran judía. Cuando habla de los mutiladores del cuerpo, hay algunos dicen esto es una referencia a la circuncisión que practican los judíos. Guardaos de los perros, de gente que estaba sembrando allí toda clase de bacterias, toda clase de infección doctrinal, los malos obreros. Y ahora Pablo va a ampliar las características de estos que atentaban contra la vida y la salud espiritual de la iglesia en Filipos. Observen el versículo 15, capítulo 3, versículo 17, disculpen. Dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y aquí Pablo denuncia lo que eran las semillas de los grandes males que fructificaron en la iglesia de hoy. Y Pablo dice, tengan cuidado porque en las iglesias andan muchos que parecen hermanos, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Y con solo pensar eso, lo tengo que escribir a esto llorando, porque esta gente está haciendo daño dentro de las iglesias. Gente que no tiene raíces cristianas, no tiene historia cristiana, no tiene testimonio cristiano, y están en los lugares, hermanos, de presidir en las congregaciones, y lastiman los oídos y dañan las almas sembrando doctrinas equivocadas. Dice, no necesito en este caso dar nombre, pero le voy a dar las características de ellos para que ustedes puedan darse cuenta de quiénes hablan. Dice, su Dios es el bien. Son gente que solamente les importa comer, su bienestar, sentirse satisfechos. No le importan las necesidades del pueblo de Dios, de los hermanos en la fe. Ellos son los que se quieren dar sus grandes vidas en grandes restaurantes y disfrutar de grandes privilegios. El Dios de ellos no es el Dios de la Biblia, su Dios es el vientre. Todos los días hablan de sus manjares, de sus grandes comidas. Usted va a oír muchos predicadores hablando así. Así es. Y ahora dice, les voy a dar una segunda característica. Dice, su gloria es su propia vergüenza. Esa gente que dice, y Dios, mire, me ha dado una mansión. Y Dios me ha dado, ahora tengo a mis hijos estudiando en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. O están allá en Inglaterra, en Londres, estudiando. Y ahora mis hijos son empresarios. Dice, su gloria. Lo que ellos cuentan como grandes logros, eso debería ser su propia vergüenza. Y dice Pablo, y le doy un dato más a esa gente que solo piensa en lo terrenal. Y ahí se nos cae como un fruto maduro todo eso que dice, oye, de la doctrina de la prosperidad del pastor, que dice, mire, tengo mi traje de $5,000 y mis zapatos de tanto, y mi auto de alta gama, y mi hotel preferido para ir de vacaciones al Caribe. Dice, su gloria, su propia vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Están detrás de los púlpitos, no enseñan la Biblia, no explican la Biblia, no desarrollan la Biblia, no le dan un alimento espiritual a la gente, pura emociones le transmiten. Y Pablo dice, cuando pienso en esa gente, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Y ahora Pablo, con todo ese contexto, ataques de afuera y ataques de adentro, dice, tengo un pedido para ustedes, hermanos. Quiero que resplandezcan como luminares en mí. Amén. Y ahora ya dimos toda la vuelta y ahora entramos en el tema. Amén. Resplandecer como luminares en el mundo. Y entonces Pablo le va a pedir para lograr eso de resplandecer como un luminar, 3 grandes esfuerzos. Y así muy rápido, observen otra vez ahí Filipenses capítulo 2, cuáles son los 3 grandes esfuerzos. Dice el versículo 15, dice, para que sean irreprensibles. Una persona que quiere ser un luminar, que quiere ser un testimonio luminoso de Cristo en esta vida, tiene que ser irreprensible. Eso significa que no tengan de dónde agarrarlo. La palabra irreprensible es la idea de una taza que no tiene asa. Si una taza tiene asa, el lugar correcto de tomarla es de ahí. Pero si no tiene, desde el lugar donde usted la tome, está bien. Y esa es la idea. Un cristiano tiene que ser irreprensible. Cuando miren mi vida para atacarme, el único modo que lo pueden hacer es fabricando mentiras.
luminoso, resplandezco como luminario. Ahora, eso que Pablo le pidió a los filipenses nos pide a nosotros también, que cuando el enemigo nos acose o intente atacarnos, que no nos encuentre puntos débiles, que no nos encuentre puntos fáciles de demostrar de que no somos irreprensibles. Y ahora la segunda petición o el segundo esfuerzo que Pablo les pide, dice ahí irreprensibles, y ahora dice sencillos. Esa palabra sencillos quiere decir que sean cristianos simples, pero también la palabra sencillo significa que sean sinceros. Y cuando él presenta esa figura de ser sincero, ese término se aplicaba a un escultor que hacía una estatua y cuando la ponía en un lugar público, esa estatua no tenía que tener falla, no tenía que tener ninguna fisura. Entonces cuando la estatua tenía una falla, le ponían cera para tapar el error, ¿entienden? Y entonces Pablo dice, yo quiero que ustedes sean sencillos, sinceros, sinceros, que no haya entre nosotros grietas, que nuestra vida en Cristo esté enterita, hermano, íntegra, irreprensibles. Dice que sean sencillos. En otras palabras, la palabra sencillo es la pretensión de tener una vida santa, una vida pura. Y a eso los desafió. Imagínense con toda la idolatría, la inmoralidad de todo aquel ambiente de violencia, todo aquel paganismo floreciente. La iglesia tenía que relucir allí, resplandecer. Irreprensible, sencillo. Y ahora el tercer esfuerzo que le pide a esta iglesia, le dice, y sin manchas. Quiere decir que le está pidiendo a la iglesia que nadie tenga una oportunidad de señalar un pecado. Dice, ustedes tienen que ser sin manchas. Ahora, hermanos, las manchas en nuestra vida son bien notorias. Entre las tantas manchas que recordaba en los vuelos, en el avión, siempre pedía yo un café y un vaso de agua mineral. Y en uno de esos vuelos, el avión hace un sube y baja así, un movimiento brusco, y en mi camisa blanca se cayó el café. La primera reacción fue tratar de limpiar, pero manché más. Se termina el vuelo y ya en los pasillos alguien iba adelante, mira y vuelve a mirar, claro, la mancha. Así que cuando salimos del avión voy rápido al baño antes de hacer los trámites y quiero pasarle agua y arranqué la mancha. Era más notoria. Todo en el aeropuerto sabía que se me había caído el café encima. Venían para señalar, mirá que el gordito se le cayó el café. Y hermano Pablo dice, en la iglesia tiene que ser sin mancha, que miren, que pongan la lupa y no encuentren mancha alguna. Cuando Dios aprobaba un sacrificio de animales, los animales dicen que tenían que ser puros y sin mancha. La Biblia repite mucho esa exigencia de Dios. Si se va a ofrecer un animal a Dios, el sacrificio tenía que ser puro y sin mancha. Y después cuando el apóstol Pedro ataca a los apóstatas, a los que se desviaron de la verdad, a los falsos maestros, dice Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, dice, esos son manchas en vuestros ágapes. En las reuniones de amor de la iglesia entraban los falsos maestros y enseguida se notaban que ellos eran la mancha. Y ahí, en ese contexto, la palabra mancha significa un grano compuso. Habla de la presencia de una infección. Y Pablo dice, cuando la iglesia sea observada, cuando la iglesia sea puesta bajo la lupa del enemigo, que no haya infección, que no haya ningún grano de pus, que sea una iglesia pura, que sea una iglesia sin mancha. Cuando Pablo escribe a los Efesios y usa esta palabra, le dice que Cristo va a venir a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén. Así que ahora estamos aquí entendiendo, hay tres esfuerzos, pero los tres esfuerzos significan la misma cosa.
irreprensible, que no tengan de dónde agarrarme. Dice aquí, sencillo, que sea sincero. Eso habla de mi pureza, de mi santidad, que sea sin mancha. Eso también es la presencia de una vida santa. Y ahora cuando yo logro que estos tres grandes esfuerzos, irreprensible, sencillo y sin mancha, sean una realidad, entonces ahora voy a poder resplandecer como un luminario. Dice Pablo, si ustedes logran esas tres cosas, van a ser aquí los que van a resplandecer como luminares en el mundo. Y ahora Pablo está hablando de luminares, y yo quiero que usted ahí, por un momento, ponga su dedito, no pierda el pasaje, y venga un momento conmigo al primer capítulo de la Biblia, porque esta palabra luminares que habla Pablo ya aparece en el libro de Génesis, en el primer capítulo y en el versículo 14, y vamos a ver a qué se refiere Dios allí. En Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 14, observe cómo dice la palabra de Dios. Génesis 1, verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Lo que Pablo le pidió a los filipenses y lo que Dios nos pide a nosotros es exactamente resplandecer como luminares, como lumbrera, como el sol, como la luna, como las estrellas, porque el poder de las tinieblas no puede ocultar la potencia de luz del sol. El poder de las tinieblas, de la oscuridad, no puede tapar una luna, no puede ocultar las estrellas. Y Pablo dice que nuestro testimonio cristiano se imponga al poder de las tinieblas, que nuestra presencia como luz de Dios en este mundo sea algo notorio, que nosotros podamos sobresalir a las corrientes del paganismo, aquellos que se están entregados a los cultos, a los ídolos, que nuestro testimonio sea más impactante que en esas locuras que andan haciendo en las tinieblas. Nuestra luz tiene que distinguirse. Dios puso las lumbreras para separar la noche del día. Dios puso la lumbrera menor para que se destacara, sobresaliera en la oscuridad de la noche. Claramente el sol, la luna y las estrellas son distintivos, y cuando ellos notamos su ausencia. El cristiano es lo mismo. Tenemos que tener una presencia tan notoria y tan firme en nuestra sociedad que la gente debería notar cuando no estamos. Pero resulta que casi nadie nos conoce. No tenemos mucha presencia en la sociedad, y por eso las tinieblas están avanzando. Y vivimos en el mundo de horror que estamos viviendo, porque los cristianos no están resplandeciendo como luminares. Y nosotros tenemos nuestra parte, tenemos nuestra culpa también aquí. Porque nosotros no estamos siendo esa clase de luz que Dios espera. Volvemos a Filipenses, hermanos, aquí. Y ahora Pablo va a ser bien concreto en la petición donde ellos debían resplandecer. Observe cómo dice, hermano, otra vez versículo 15: para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa.
Y ahora Pablo dice, yo no quiero que sean luz en el culto del domingo, no quiero que sean luz en la reunión del sábado o en el culto de oración. Yo quiero que ustedes, mis hermanos, sean luz en medio de la generación que es maligna y perversa. Amén. Ahí es donde hay que iluminar, ahí es donde hay que resplandecer, ahí es donde tenemos que mostrar el potencial de la luz de Cristo que está en nosotros y el potencial del Evangelio que está en nosotros sobre el poder de las tinieblas que está afuera. Ahí es donde hay que brillar. Y entonces Pablo dice que esa generación es maligna. Lo primero que nos viene a la mente, ¿por qué es maligna? Porque su fuente de formación es el maligno. La fuente de información de esta sociedad es el maligno. Él es el que impone sus reglas, él es el que les impone sus principios, sus hábitos, sus malas costumbres. Es el maligno como príncipe de este mundo, como príncipe de las tinieblas, el que le impone a esa sociedad ese estilo de vida. Está el sello del maligno ahí, las huellas digitales del diablo están en la sociedad y Pablo dice, en medio de ellos tienen que resplandecer. Qué petición, ¿no? Qué petición. Pero nosotros miramos a los filipenses, pero ese pedido es para nosotros también. Para cada uno de nosotros. Amén. Y ahora dice en medio de una generación maligna. Esa palabra maligna se lo presento de otro modo. Se refiere al mundo sin Cristo. El mundo que no conoce a Cristo. En medio de ellos, y parte de ese mundo son nuestros amigos que no conocen a Cristo, nuestros vecinos que no conocen a Cristo, gente de nuestra familia que no conoce a Cristo. Pues en medio de ellos tenemos que resplandecer. Ellos han rechazado a Cristo, ellos han despreciado a Cristo, ellos le han dado la espalda a Cristo y Pablo dice, vamos allí, en ese ambiente hay que resplandecer. Amén. Entre esa gente que tiene los principios del maligno, la palabra maligno en el idioma griego, escuche esto que es bien interesante. La palabra maligno en el idioma griego habla de algo torcido. La palabra griega para maligno que se usa aquí, en el idioma griego se escribe skoilos. Ese término todavía no le dice nada. Skoilos. Y es donde nosotros, para la lengua española, tomamos la palabra escoilosis. Y yo pregunto, ¿qué es escoilosis? Escoilosis es esta parte aquí de la columna vertebral, aquí abajo, que hace la curva. Y esa es la palabra que usa maligno, escoilosis, es algo que está torcido, que está desviado. Y Pablo dice allí, en esa sociedad, en esa generación, es donde debemos resplandecer entre los que están torcidos, entre los que están desviados, como nuestra columna aquí, vertebral. Así que de ahí él toma esa palabra torcida, desviada, es decir, que son gente que tienen una vida sin Dios. Porque aquí somos todos buenitos, ¿verdad? Somos todos buenitos, buenos cristianos, con algún esfuerzo, pero nos llevamos todos bien, no hay grandes escándalos. Es fácil ser luz aquí, pero ahí afuera es donde tenemos que... Amén. Y es lo que Pablo le estaba pidiendo. Por eso les conté toda la historia de Filipos, dónde estaba esa iglesia solitaria y aislada, y no eran muy numerosos los hermanos, pero tenían que tener luz suficiente para impactar el poder de la tiniebla en esos días. Y ahora Pablo le dice, en medio de una generación maligna y perversa, y usa esta palabra perversa que significa gente que está apartada de la senda, o sea, gente que vive lejos del camino del Señor, gente que vive en un estilo de vida de desviación incorregible, que ustedes dicen, por más que nosotros vayamos a él, ellos van a permanecer en el error. Un milagro de Dios puede enderezar esas vidas. Esa es la idea de la palabra perversa. Eso es lo que Pablo habló también de tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos quiere decir tiempos de ferocidad, tiempos de
Nosotros estamos viviendo esa clase de tiempo. Es que la última generación, antes que regresara Cristo, iba a ser también una generación maligna y perversa. Iba a ser formada por hombres y mujeres feroces, con actitudes salvajes. Y ya vemos todo lo que sucede en el mundo. De cómo matan niños, secuestran niños, venden órganos de los niños. Y todo lo que vemos de femicidio o feminicidio, como le quieran llamar, y todo lo que vemos, ese mundo violento que vivimos, esa es la generación perversa. Ahora Pedro, el apóstol, se paró en Pentecostés con los 11, y luego que él explicó que Cristo no pudo haber sido retenido por la tumba, no pudo ser retenido por la muerte. Y la gente escuchó aquel mensaje y dice que compungidos del Señor, de corazón, decían: ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Y llega ahí usted a Hechos, capítulo 2 y verso 40, y Pedro le dice que con otras muchas palabras les exhortaba, diciendo: salid y sé salvos de esta perversa generación. Sed salvos, decía Pedro, y nosotros de esta perversa generación. No se dejen arrastrar por esa gente torcida, esa gente desviada. No se dejen arrastrar por esta gente que andan en sendas lejos de Dios. Y ahora esa misma advertencia suena ideal para nosotros, porque a veces nos acercamos y nos acomodamos con gente que anda lejos de Dios. Gente que tiene un estilo de vida torcida, son parte de esa generación maligna y perversa. Si hasta hay algunos predicadores en estos días que promueven el Halloween, y usted escucha a los viejos satanistas convertidos a Cristo, los viejos brujos que fueron transformados por el Evangelio, y dicen: ese es el aniversario del diablo, el cumpleaños del diablo, y explican cómo ofrecen niños en sacrificio y todo eso. Y se ha hecho todo un negocio, un comercio, y la gente en las iglesias, para tratar de que el mundo les vea como gente simpática, tienen también sus disfraces y sus cositas. No les alcanza con el disfraz de la hipocresía, y ahora le meten otros ahí, de Freddy Krueger y no sé cuántos otros más. Y hasta hay de esos cantantes supuestamente evangélicos que dicen: no tiene nada de malo andar repartiendo dulces y estar lindo porque recuerda la alegría de mi niñez. Dicen esos cantantes, y hasta escribieron canciones como ese Jesús Adrián Romero. Y él motiva a la gente, dice: cómprese un disfraz de Freddy Krueger, dice, que era un hombre, no sé, que mataba a gente en las películas ahí. Eso es lo que hablan los mismos supuestamente cristianos. Y entonces tenemos que cuidarnos de afuera, pero tenemos que cuidarnos de los falsos maestros de adentro. Igual que la iglesia de Filipo, y dice Pablo: tienen que resplandecer como luminares en el mundo. Ahora, hermanos, ¿por qué tenemos que iluminar? Porque Dios no usa cristianos apagados. Cuando usamos la figura de la antorcha y de Juan el Bautista, por ejemplo, en Juan 5:35, que él dice que era una antorcha que ardía y alumbraba. Él era un buen cristiano, una antorcha que ardía y alumbraba. Exactamente lo que debemos hacer nosotros. Exactamente lo que Pablo les pidió a los filipenses: resplandecer como luminares, arder, alumbrar. Amén. Pero si yo soy un cristiano apagado, si el Evangelio solamente vino y me salvó, pero no vivo el Evangelio, yo tengo otro estilo de vida, un estilo de vida mundano. Mi luz se apagó. Y donde hay un cristiano con luz apagada, la tragedia está golpeando esa puerta. Hace un poquito más de 20 años, un gran predicador, quizás el mejor de nuestra generación. Cuando diga su nombre, muchos de ustedes lo van a conocer. Él se llama Elmer Fernández. Y hace un poco más de 20 años él predicaba un mensaje tremendo que se llamaba Limpia tu lámpara. Así se llamaba el mensaje. Si tiene curiosidad, busque ese mensaje en las redes. Tremenda predicación. Y él contaba en esa prédica
sobre un avión que estaba en emergencia. Y que el piloto del avión le comunicó al de la torre, contaba él, y que le decía: el vuelo tal y tal, estamos en emergencia, necesito que me enciendan las luces de la pista para aterrizar. Y de la torre de control le decían, dice: las luces están encendidas, la pista está enfrente suyo, puede aterrizar. Y se volvía a oír el piloto hablando en un estado de mayor desesperación, diciendo: por favor, enciendan las luces, necesito aterrizar de emergencia. Y de la torre otra vez: las luces están enfrente suyo, puede aterrizar, puede aterrizar. Y de pronto se siente una gran explosión y una bola de fuego y cadáveres por todos lados. Y la gente se preguntaba: ¿qué pasó? Así contaban, ¿qué pasó? Se preguntaban aquello. Y cuando comenzó la investigación, descubrieron que todas las lámparas que marcaban la pista, todas estaban sucias, cubiertas por basura. Y el piloto nunca pudo ver la pista. Y eso terminó en una tragedia. Cuando Dios pide que nosotros, como hijos suyos, seamos luz en este mundo, si nosotros no iluminamos, estamos llevando a los que nos rodean a la tragedia, a la muerte. Ahí la importancia de ser luz, ahí la importancia del pedido de Pablo a los filipenses: y a nosotros resplandecer como luminares en el mundo. Porque un cristiano apagado puede arrastrar a la tragedia, a la muerte, a mucha gente por su mal testimonio, por su falta de luz. Resplandecer como luminares en el mundo. Y ahora una frase preciosa. Obsérvenla en el verso 16. Es una frase que está en lo profundo de mi corazón, de mi alma. Dice el versículo 16: asidos de la palabra de vida. Amén. Esa palabra asidos significa aferrados, Amén. agarrados, tomados para no soltar nunca. Amén. Esa palabra de vida. Asido de la palabra de vida significa levantar la palabra de Dios, poner en alto la palabra de Dios. Amén. Muchos quisieron dejar al Señor, que el Señor dijo que Él ya no iba a hacer esos milagros. Ya había hecho aquel milagro con los panes, con los peces. 4.000 comieron una vez y 5.000 comieron otra vez. Y entonces cuando Él dijo que ya no iba a hacer milagros, algunos dijeron: pero dura palabra es esta, ¿quién podrá recibir? Todo eso está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 6. Y entonces, como Jesús habló así, dice que muchos de sus discípulos se alejaron de Él, se iban. Y entonces le hacen saber al Señor: mira que se están yendo los discípulos. Y el Señor le dice: ¿acaso quieren irse ustedes también con ellos? Y Pedro el apóstol le dice: Señor, dice, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras? Amén. Nos quedamos contigo, tú tienes las palabras de vida eterna. Amén. Y aquí dice el texto que nosotros, hermanos, podemos resplandecer si estamos en contacto con la Biblia, con la palabra viva, si estamos en comunión con la Biblia, si nos alimentamos de la Biblia, si nos fortalecemos con la Biblia, si nos dejamos guiar por la Biblia. En otras palabras, asido de la palabra de vida, podemos resplandecer para Cristo. Amén, pastor. ¿Por qué esa frase es preciosa para mí? Así es. Porque hace un poquito más de 40 años atrás, cuando ustedes no habían nacido, yo estaba estudiando teología para tener el diploma, el título y todas esas cosas, y ustedes no habían nacido. Y yo estudié en el lugar, uno de los seminarios más reconocidos, que se llama Palabra. Y en el escudo de Palabra de Vida, ahí estaba ese texto, Filipenses 2:16. Por eso esa frase es algo más preciosa para mí, porque ahí fue donde me dieron las primeras herramientas para que yo pudiera ser un predicador. Y pasaron las décadas y ya estoy a la altura de decir lo que otros decían. No es tan importante empezar y ser un buen cristiano, lo importante es terminar siendo un buen cristiano. Amén. Ya pasaron más de 40 años y aquí estamos dando batalla. Con luchas,
por limitación. Aquí estamos a la batalla. Amén. Y así que esa frase es preciosa para mí. Palabras de vida. Asidos de la palabra de vida. Y ahora les voy a llevar a un terreno que les voy a decir algo que les va a llamar la atención. Como boliviano, les va a llamar. Versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Voy a dejar de lado ahí el comentario del 16 en la parte final que Pablo dice para aquel día de Cristo que yo pueda gloriarme. Está hablando del tribunal de Cristo cuando nos presentemos. Pero salgo al 17 y dice que aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Quiero que pongan la atención en esa palabra, libación. El término lo tomamos de la lengua latina, pero la palabra aquí, la raíz es una palabra griega. Ahora, la libación era algo que practicaron los pueblos paganos. Los pueblos lejos de Dios, opositores a Dios, tenían sus clases, diferentes clases de rituales. Y cuando terminaban sus rituales, a veces eran por el trabajo, a veces eran porque conquistaban territorios, a veces eran porque tenían sus dioses, sus ídolos a los cuales le ofrecían diferentes sacrificios. Y todo eso terminaba con libación. La libación básicamente era un ritual de una bebida alcohólica. Y cuando terminaba ese sacrificio, entonces se derramaba ese alcohol. Y ahora ya saben de dónde saltan los bolivianos, ¿no? El chayá. Vamos a chayá. Ese no es un invento ni de los incas, ni nada, ni de peruanos, ni de bolivianos, ya. Del fondo de la historia viene ese ritual pagano. Era para ofrecer el culto, la ceremonia final al ídolo, al Dios que ellos tenían. Ese era el culto de los paganos. Pero Dios también le pidió a su pueblo, a Israel, que cuando le ofrecieran sacrificios a Él, el sacrificio tenía que terminar en libación. Y ese sacrificio que Dios pedía que terminara en libación podía ser de vino, podía ser de aceite, podía ser al final de miel o de agua. Ahora, en su casa, ustedes tienen que ir y buscar el libro de Números. Yo les voy a dar 2 lugares, pero hay muchísimos lugares, sin exagerar, muchísimos lugares que hablan de esto. Pero en Números capítulo 15, versículo 1 a 10, ahí explica todo cómo era el sacrificio del animal, si era buey, si era oveja, y cómo se amasaba la harina, y después cómo se presentaba al final el vino o el aceite en libación. Eso era lo que cerraba el sacrificio, era el broche final del sacrificio. Y luego tienen que leer Números también, pero el capítulo 28, del versículo 1 a 10. Ahí amplía la explicación de lo que era el sacrificio y cómo terminaba en libación. Pero cuando lean Números 28, del 1 al 10, tienen que detenerse en el versículo 7. Porque en ese versículo 7 dice Dios, quiero que pongan vino superior. O sea que no era con termidor, ni toro, ni eso, de cajita. Tenía que ser el sacrificio con vino superior. Aceite de oliva, machacada ahí, todo explicaba, todo. Pero quiero que retenga esa frase de Números 28, 7. Dice Dios, la libación tiene que ser con vino superior. Ahora, hermanos, Pablo está escribiendo a los filipenses y ahora él dice, aunque yo sea derramado en libación. ¿Qué es lo que Pablo le está queriendo decir a estos hermanos aquí y a nosotros? Se los estoy convocando muy fuerza.
para cerrar nuestra vida de servicio, que es lo que habla ahí de servicio, para terminar nuestro camino de la fe. Está hablando él del sacrificio de la fe. Las dos cosas dice, sacrificio de la fe y servicio. Dice, para que nuestra carrera de la vida cristiana, para que al final de nuestra fe, al final de nuestro sacrificio del servicio, dice él, yo voy a poner mi vida derramada en libación. No va a ser vino, va a ser mi vida. Y es la misma expresión que cuando él escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 5, y él le dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado, la hora de mi partida está cercana. Y esa palabra sacrificado que usa ahí es la misma palabra, libación. En otras palabras, Pablo dice, yo ya estoy para enfrentar la muerte, y ahora lo último, lo que va a coronar mi ministerio, es que yo voy a sufrir por Cristo, pero voy a morir por Cristo. Y esa es la misma iglesia que en el capítulo 1, verso 27, les dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Al final de la carrera, cuando entregue mi vida, eso va a ser como la libación, como el antiguo vino superior. En otras palabras, voy a entregar mi último aliento, mi mayor esfuerzo. Y esto tiene que ver con Bolivia. Voy a poner la chapita en el ministerio. Como usted quiere. Si pone la llama mejor, pero que sea la chapita, un último esfuerzo, algo extra en nuestra vida cristiana. Amén. Y ahora aterrizamos acá de mano. ¿Estamos haciendo el último gran esfuerzo? ¿Le estamos dando la chapita a Dios o le estamos robando algo en lo que le estamos dando? ¿Le estamos dando las mejores energías a nuestro Dios o las estamos reservando para otras actividades? Podemos decir honestamente delante de Dios, soy Dios, te estoy dando lo mejor, estoy entregando mi mayor esfuerzo, te estoy dando la chapa de mi vida. ¿Quién podrá decirle eso a Dios hoy? Pablo dice, yo pongo mi vida en libación, en sacrificio. Aquí está, se termina mi ministerio. Y entonces después que él le dice a Timoteo, ya estoy listo para ser sacrificado, la hora de mi partida está cercana. Y ahí viene la frase, he peleado una buena batalla, he acabado la carrera y he guardado. Amén. Aquí está la llave. Al final de mi vida de servicio, cuando termina mi carrera de predicador, de siervo de Dios, aquí está, guardé la fe, la llave, el mayor esfuerzo. La fe fue conservada, puede pasar a otra generación. Amén. ¿A dónde nos metió Filipenses hoy? Y todo lo que tuvimos que recorrer para poder comprender lo que Pablo le pidió a ellos y a nosotros. Resplandecer como luminares. Amén. Eso es tremendo, hermano. Amén. Y esa es nuestra misión. Y si Amén. nosotros no logramos resplandecer en esta vida, hemos fracasado como hijos de Dios. Esa es la verdad. Así es. Y ese resplandecer no es la luz de un fósforo, no es algo que se raspa, se enciende y se apaga. No, este resplandecer tiene que ser duradero hasta que Dios nos llame a su presencia o Cristo venga a buscar. Hasta ahí tiene que alcanzar nuestra luz. La luz de nuestro servicio, la luz de nuestro ministerio. Y ahora empieza a tomar otra dimensión aquel texto de Pablo en los Romanos capítulo 12, verso 1, cuando dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto a Dios. Ese es vuestro culto racional, vuestro cuerpo en sacrificio vivo, libación. Esa es la palabra que va a aprender, libación. La chapita, ¿se va a acordar de eso, no? Todavía no entregó eso a Dios. La chapita, el último esfuerzo, mi último gran sacrificio para que mi carrera termine de la mejor manera delante del Señor. Dos pasajes y terminamos. El primero de ellos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y ahora no me va a decir, no, siga predicando, siga, no. Dos pasajes y terminamos. Mateo, capítulo 5. Y quiero que pongan la atención allí en el versículo 14.
Mateo, el capítulo 5 y versículo 14, está hablando el Señor Jesucristo. Estas expresiones son parte del famoso Sermón del Monte. Y dice Jesús en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? Resplandece, ¿no? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y ahora ponga atención. Dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. No somos nosotros, somos nosotros la luz del mundo. Los redimidos, los rescatados por Cristo, los salvos por Cristo. Esos somos llamados a ser luz del mundo. Amén. El versículo anterior decía que debíamos ser sal también de esta tierra. Pero la luz del mundo. Y ahora dice Jesús explicando aquí que una ciudad que está asentada sobre un monte no se puede esconder. Y cuando usted mira hacia Jerusalén, allá está, sobresale sobre toda la población. Pensando en esa ciudad como si fuera Jerusalén, debe ser nuestra vida. Desde el lado que nos miren, todos nos ven, todos nos identifican. Esos son hijos de Dios, esos son siervos del Altísimo, esos son salvos por Cristo, esos son los herederos de la vida eterna. Igual que una ciudad que está en lo alto, no se puede esconder, todos la ven desde todos lados. Los hijos de Dios del mismo modo, de todos lados, miren como nos miren, nos tienen que ver iluminando, resplandeciendo. Amén. Y dice ahora Jesús, dice, no se puede esconder la luz debajo del almud. No puede ponerla debajo de la cama. Dirían los antiguos porteños, debajo de la catrera. No puede poner la luz ahí. Para los más modernos, no la puede poner ni debajo del sofá cama. No se esconde la luz. La luz era un recipiente de arcilla con aceite de oliva. Hoy sería cargos, un poquito de aceite de oliva y una pequeña mecha. Y ese recipiente era el que iluminaba. Y había un lugar de la casa que era un punto alto, y ese era el candelero. Y ahí se ponía la luz, iluminaba toda la habitación. Y ahí hay que poner la luz. En otras palabras, el cristiano tiene que estar en el lugar donde sea luz, no perdido por los mundanos, no allá emborrachándonos con los mundanos, no andando por los perversos en sus actividades, no andando en los frigoríficos, en los freezer que congelan nuestra alma en este mundo. Y cada uno tiene un freezer de una marca distinta, un lugar de congelamiento. Y Dios dice, salga de ese lugar, venga y póngase en el candelero y produzca luz. Amén. No ande escondido ahí, no se pone debajo de la cama, no se pone debajo del almud, súbase al candelero y produzca luz, porque para eso fue salvo. Amén. Para hacerlo. Qué tremendo lo que empezó con Pablo. Sí, con Jesús. Y mire cómo termina Dios. Y Dios termina, algún predicador de esos endulzados diría una advertencia. Pero como yo soy de más atrás, de ser más antiguo, voy a decir, mire, Dios termina con una amenaza para nosotros. Busque ahí Apocalipsis capítulo 2, y ahí vamos a terminar, hermano. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 4. Como usted sabe, eso es parte del mensaje que Dios ha dado a las 7 iglesias en Asia. Aquí está hablando con la iglesia de Éfeso. Es la iglesia que tenía muchas virtudes, pero había una sola cosa que Dios no le gustaba. Habían perdido su primer amor. Y ahora mire cómo termina aquí nuestro mensaje. Dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Dice Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras, pues
que ha fallado a Dios, que perdió su primer amor, ya no ama tanto a Dios, ya no muestra un amor profundo por su Salvador Jesucristo, ya no ama la Biblia porque no la lee, ya no ama la oración porque no lo hace, ya no se congrega casi porque no le gusta la comunión con los hermanos. Y esas son algunas de las señales de que vamos perdiendo el primer amor, el fuego de la pasión por las almas, por los perdidos. Amén. Comienza a extinguirse. Y dice Dios, eso tengo contra ti, has perdido tu primer amor. Has colocado otras cosas en primer lugar y has dado más importancia a otras cosas. Tienes virtudes, pero tengo esto, que has perdido tu primer amor. Y ahora Dios dice, arrepiéntete. Esta es la oportunidad. Y esta es la amenaza, porque dice, arrepiéntete o quitaré del candelero. Y si usted y yo no estamos en el candelero, no estamos en nada. Porque en el candelero estamos los que producen luz. Y Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos los que tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas. Y si no estamos en el candelero y escondemos nuestro ministerio debajo de nuestra cama, y escondemos nuestro testimonio debajo de la cama, y escondemos nuestras actividades cristianas, las sepultamos quizás. Y Dios dice, varón, mujer, quiero verte en el candelero, dando luz. Para eso te salvo. Amén. Resplandecer como luminares en el mundo. Porque si yo no estoy en el candelero y estoy debajo de la cama, entonces fracasé en mi vida cristiana. Fracasé en mi vida de servicio a Dios. No estoy haciendo lo que Dios me pidió. Le estoy fallando a mi Salvador. Todos tenemos que estar en el candelero. Amén. Todos tenemos que producir luz. Y todos tenemos que resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Amén. Los filipenses eran una iglesia pequeña. Los filipenses estaban rodeados y acosados por el paganismo, la idolatría, y el diablo mismo quería el final de esa iglesia. Pero esa iglesia solitaria iba a ser una luz poderosa. Ellos, entre otras cosas, fueron los primeros que juntaron una ofrenda y lo respaldaron al apóstol Pablo, Así es, pues. al predicador. Y ellos, en ese contexto, cuando Pablo desde la cárcel les escribe agradeciéndoles y recordando que ellos habían sido los primeros en sostenerlo, Amén. ahí es donde Pablo le escribe esa frase maravillosa. En ese contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. El testimonio de ustedes es tan impactante, es tan motivador para mí. Y entonces, al ver ustedes que en esa lucha, en la soledad y en medio de toda la adversidad, ustedes están produciendo luz. Y entonces, ¿qué queda para mí? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si ustedes pueden, yo también puedo. Amén. Y ahora esa iglesia sobrevivió. Esa iglesia fue una iglesia triunfal. Después aparecieron las peleas de dos grandes guerreras de la fe, Evodia y Sinti, que se pelearon, hubo divisiones, pero la luz triunfó. Y esa iglesia fue luz, iluminó, resplandeció. Y ahora somos nosotros los desafiados. Amén. Ahora somos nosotros los llamados a resplandecer como luminares en el mundo, en medio de la generación maligna y perversa. Si Cristo viniera en esta hora a buscarnos, ¿estaríamos en el candelero o en el almuerzo? ¿Estaríamos en el candelero iluminando o escondidos debajo de la cama? ¿A dónde nos encontraría Cristo esta noche? Lo importante es que Dios nos está llamando y Dios nos está buscando, y todavía Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos luz para este mundo. Cada uno de nosotros podamos resplandecer como luminares en medio de la generación maligna. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial,